¿Te imaginas un mundo sin azúcar, sin dulces ni caramelos? A diferencia del caramelo, los dulces son en su mayoría suaves y delicados, por lo que a veces se los llama dulces blandos. Sin embargo, hay ciertos tipos de dulces que tienen una textura sólida. Nos da igual la forma que tengan, si son duros o blandos. Nunca se puede decir que no a tomar una de estas delicias. Hoy te explicaremos cómo se hacen y por qué no debemos rechazar nunca un caramelo si nuestro cuerpo no los pide. Al final, coméntanos si te ha llamado la atención este video, estaremos encantados de saber tu opinión. Veamos de lo que se trata. Los azúcares son indispensables para el funcionamiento de nuestro cerebro. Su consumo es de gran importancia porque proporcionan la energía que una persona necesita cada día. Una fuente importante de azúcares son los hidratos de carbono. Estos son un marco de nutrientes esenciales para el desarrollo de nuestro cuerpo y sin ellos enfermaríamos, puesto que son la fuente principal de energía de nuestro organismo. Antes de empezar, vamos a hacerte una muy breve explicación sobre su historia. Flores, frutas y hojas recubiertas de miel fueron algunos de los primeros dulces de la historia. La historia de los dulces es amplia y diversa, aunque si debemos centrarnos en sus orígenes no tenemos que viajar muy lejos. En Valencia, en las conocidas como cuevas de la araña, se encuentra la que es la primera representación de un panal de miel. El yacimiento rupestre nos muestra a dos personas recolectando el néctar de las abejas. Esta imagen, mucho más escasa que las habituales de caza, data de hace 8000 años. La miel se usó y se extendió por las diferentes culturas de la antigüedad. Se utilizaba en China, Oriente Medio, Egipto, Grecia y en todo el Imperio Romano para recubrir frutas y flores, ya fuera para conservarlas o convertirlas en dulces. ¿Cuál es el dulce más viejo? Fue en la India donde por primera vez hirvieron el jugo de caña de azúcar y obtuvieron el llamado kanda, que da origen a la palabra candy, caramelo en inglés, que significa caña que producían miel sin abejas. Esto se extendió de allí a todo el mundo. Va a ser con los romanos cuando el pastelero adquiere importancia y se le considere un hábil artesano. En las excavaciones de la antigua ciudad de Herculano, sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79, ya contaban estos con cocinas equipadas con ollas y sartenes muy similares a las que utilizan los reposteros de hoy. Existen muchos tipos de caramelo: normal, macizo, con chicle, piruleta, bombón, gelatina, algodón de azúcar, con chocolate, de fruta, de regaliz, sin azúcar, picantes, y en el método de fabricación y acabado varía muchísimo dependiendo del tipo de caramelo. La superficie de los caramelos glaciados y no glaciados se puede enrollar en su totalidad o en parte con polvo de cacao, azúcar granulada, sémola de chocolate y otros productos semiacabados, chocolates con rellenos de varias formas y patrones en la superficie. De acuerdo con el diseño externo de los dulces, puede ser que lo encontremos envuelto o a granel, incluso algunos dispuestos en cápsulas. Los caramelos se pueden hacer a partir de una masa de caramelo o de varios tipos de masas de caramelo. Estos son los llamados caramelos combinados o de múltiples capas. Las masas de caramelo se preparan a partir de una variedad de materias primas: azúcar, melaza, preparaciones de frutas y bayas, leche, grasas, nueces y granos que contienen grasas, granos de cacao, claras de huevo, agentes gelificantes, saborizantes y sustancias aromáticas. Dependiendo del tipo de masa del caramelo, el cuerpo de los dulces en fondant: fruta, batido, nuez, mazapán, leche, licor, nata, frutos rojos tostados a base de caramelo, a base de alcohol y frutas confitadas. Veamos cómo se preparan algunas de las masas de caramelo. La disolución del azúcar en agua y la preparación de la solución de azúcar para los dulces se realiza en calderas de cocción abiertas con una camisa de vapor o en cobres de calentamientos de bobinas, disyuntores que se utilizan para cocinar el jarabe de caramelo. En empresas medianas y grandes se prepara una solución de azúcar en solventes de 4 o 6 acciones y otros agregados que se utilizan para la cocción continua del jarabe de caramelo. La solución se hierve con un contenido de humedad de entre 18 y 20%. La solución terminada se bombea a la unidad de elaboración del digestor mediante una bomba. Cuando la solución de azúcar tiene que ser bombeada en una larga distancia, es posible la cristalización del jarabe mientras se mueve a través de las tuberías. En estos casos es necesario agregar melaza una vez que el azúcar se haya disuelto. La melaza se agrega de 5 a 10% en peso de azúcar. La cantidad restante de melaza, aproximadamente 5%, se introduce en la olla de preparación de la máquina de hornear antes de descargar el jarabe en el recipiente de recolección para alimentar la columna de preparación. En ausencia de la melaza, se sustituye por jarabe invertido. La solución de azúcar y melaza del digestor 1 se drena por gravedad al colector 2 con un filtro. De esto se encarga una bomba. La cantidad
cantidad de jarabe está regulada por un mecanismo basculante. La columna de cocina consiste en un cilindro de vapor dentro del cual hay dos bobinas de cobre en una caja cerrada. Los extremos de las bobinas se colocan en la caja de recolección de vapor. Debajo de los extremos de las bobinas hay dos embudos con tuberías para drenar el jarabe del fondant hervido a las máquinas. Los termómetros en ángulo se insertan dentro de los embudos que se utilizan para determinar la temperatura del jarabe en ebullición. El jarabe de dulce de azúcar cocido con una temperatura de 118 o 120 grados centígrados va desde la columna de recolección de vapor hacia los embudos de las máquinas de barrenas, las cuales tienen un par de cuchillas girando constantemente para remover la masa, dispuestas de tal manera como si fuese una barrena, de ahí su nombre. Con la ayuda de un ventilador, el aire necesario para un mejor enfriamiento del jarabe y la saturación del caramelo con aire se suministra al cilindro. El enjambre es enfriado no solo por el cilindro, sino también por el eje del tornillo, debido a que la temperatura de batido se reduce significativamente y se crean condiciones favorables para la formación de pequeños cristales. Dependiendo del tamaño del cilindro, las máquinas tienen una capacidad de 500 a 1000 kilogramos de masa por hora. Veamos ahora cómo se hace la pomada de leche. Esta es preparada con leche entera y descremada con la adición de mantequilla o sin la adición de aceite, según la receta. Primero, la parte del azúcar se agrega de 1 a 2 partes de leche. La melaza se utiliza como un anticristalizador. Primero se disuelve el azúcar en la leche en un recipiente de cocina abierto con una chaqueta de vapor. Para este propósito, la leche se calienta a una temperatura de 60 u 80 grados centígrados con agitación continua y se agrega la mantequilla y la melaza de acuerdo con la receta. La solución de la leche y azúcar obtenida se hierve en un aparato de vacío de acción periódica entre 80 y 90 grados centígrados. Luego, la masa se enfría y se derrumba en un batidor de tipo tornillo o en un batidor periódico, amasador universal con una camisa de agua. Como resultado de un calentamiento prolongado, la melaza adquiere un color marrón que se explica por la formación de melanoidinas. En algunas fábricas, para facilitar el bombeo, el jarabe se diluye con agua caliente. Seguidamente, el jarabe se bombea hacia una columna de cocción donde la masa es prensada y pasada por una rejilla con filtros. Cuanta más presión, más se quema la leche en las paredes de la bobina. Desde la bobina, el jarabe entra en la trampa de vapor, donde el vapor se separa del jarabe hirviendo. Las fases sólidas y líquidas que salieron de la máquina batidora aún están en un equilibrio inestable, que depende principalmente de los procesos en curso de cristalización de sacarosa de la fase líquida, debido al hecho de que una parte significativa del azúcar todavía está en la fase líquida. Por lo tanto, aún no tiene la plasticidad necesaria para moldear mediante laminación y corte, así como por algunos otros métodos de moldeado. La masa obtenida es manipulada mediante enrollado y corte o prensado. Depende de para qué variedades de dulces se utiliza un método u otro. Para evitar que la masa se seque, se agregan varias sustancias a la pasta de azúcar durante el batido o el calentamiento para evitar la pérdida de humedad. Dichas sustancias incluyen jarabe invertido, clara de huevo, enzimas invertasa, etc. Esto hace que absorba una pequeña cantidad de humedad de aire y no se desgaste. Sea como sea, una vez que el caramelo tenga el color, sabor o acidez deseado, esta mezcla es depositada en una tolva para luego ser dosificada. Es importante que en la base de la tolva se conserve cierta temperatura, ya que un exceso de la misma podría quemar el producto. Por el contrario, si la temperatura es muy baja, el producto se enfriaría y ya no se podría dosificar. Una vez enfriado el producto y obtenido la forma requerida, se procede a desmoldar en una bandeja con la ayuda de una prensa de sistema hidráulico. Inmediatamente se procede a ir enfundando las unidades que van saliendo desde la prensa. El producto final pasa a ser empacado y ya tenemos el producto terminado y listo para ser comercializado. Ya veis, hay tantos tipos de caramelos como de personas. En realidad no hay tantos como debería, pero aún así la cantidad es enorme. Desde el tofu a las variedades de caramelo líquido, pasando por las de caramelo duro. Todos ellos tienen en común un elemento común: el azúcar. Sean chucherías, golosinas o simplemente caramelos, estas pequeñas delicias son capaces de transportarnos de nuevo a la infancia con tan solo entrar en contacto con nuestras papilas gustativas. ¿Y a ti, te gustan los caramelos? ¿Cuáles son tus preferidos? Cuéntanoslo abajo en los comentarios. Nos encantará saberlo. Suscríbete si aún no lo has hecho y danos un like, porque seguro que volveremos con más. Hasta pronto.